Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, soy Paola Villar y esto es Tenemos que Hablar. Y hoy día tenemos un tema súper interesante que ayer ha generado además bastante conversación y que en este momento, por cierto, estamos viendo bastante movimiento alrededor de este tema. Y es que la tercera sala penal de apelaciones nacional ha ordenado la excarcelación del expresidente Martín Vizcarra, que como sabemos estaba ya detenido en las últimas 2 semanas más o menos, que se cerró la prisión preventiva, ¿no? Él se encontraba, primero estuvo en Barbadillo, luego se fue a Ancón 2, luego regresó a Barbadillo para finalmente quedarse en este centro penitenciario, ¿no? Y esto se da apenas 3 semanas, como decíamos, después de que el juez Jorge Chávez Tamaris lo enviara a prisión preventiva por 5 meses, por este caso en el que se le sigue una investigación bastante fuerte por los presuntos sobornos que recibió de las empresas constructoras cuando fue gobernador regional de Moquegua entre el 2011 y 2014. Aquí me acompañan Gladys Pereira y Víctor Reyes para hablar del tema. ¿Cómo están, Gladys? ¿Qué tal? Buenos Víctor. días, ¿cómo están? Hola, Paola. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Bueno, primero gracias por acompañarnos, porque además hoy día Ariana y Maro me han abandonado, pero de verdad muy feliz de estar con ustedes. Y Víctor, tú has estado siguiendo más de cerca el tema, creo que en un rato vamos a poder ver algunas imágenes para también tener muy claro cómo se viene siguiendo todo esto en Barbadillo. Sabemos que a las 9 de la mañana ya antes había un contingente, digamos, para recibirlo, ¿no? Su portátil, si se quiere, ¿no? Sí. Los lagartos, Incluso nosotros hablamos también con su abogado y él nos comentó que, bueno, no podía tampoco venir porque tenía que tener esta diligencia también en Barbadillo. Justamente ahí vemos algunas imágenes de sus Estas son seguidores, imágenes ¿no? de este momento, ¿no? Tenemos Exacto. Y como siempre, el cartel de Vizcarra presidente, que por cierto, además es algo que no va a poder pasar porque Vizcarra está inhabilitado. Esto es un hecho, Al ¿no? margen de su liberación sigue inhabilitado, ¿no? Ahora, la gran pregunta que cae de madura, Víctor, ¿por qué se le ha liberado a Martín Vizcarra si venimos diciendo hace 3 semanas y más que este es un caso redondo, que de hecho el pedido de prisión preventiva era muy seguro que se dé y que se justifique porque no había suficiente sustento en el arraigo laboral y familiar? ¿Por qué se le ha dado el visto bueno a excarcelarlo en este caso? A ver, lo primero es que el caso sigue siendo redondo porque la prisión preventiva tiene que ver más con lo que decías tú, pues si hay un riesgo de fuga o no. Claro, tal cual. Eso es lo que estaba en duda. Lo que no hay duda entre los especialistas que han visto este tema y que los vienen siguiendo y con casi todos los abogados con los que hemos conversado, es que el caso sigue siendo sólido y hay una alta probabilidad que Vizcarra en unos meses termine siendo sentenciado a prisión. De repente 15 años que pide la fiscalía, de repente un poco menos, pero ese es digamos, el pronóstico mayoritario. Pero en la prisión preventiva sí había dudas. Había incluso penalistas que te decían que sí, Vizcarra probablemente sea sentenciado, pero a mí me parece que no debe estar en prisión preventiva. Ahí, por ejemplo, es importante recordar que para la prisión preventiva tienen que cumplirse unos requisitos bien específicos. Exacto. ¿Cuáles son los que la sala ha determinado que en el caso de Vizcarra no se cumplen para que él siga el proceso en libertad? Básicamente son más, pero vamos a resumirlos en 2, ¿ya? Ya, 2. Uno es que que haya una evidencia fuerte, una sospecha fuerte de que efectivamente se ha cometido el delito, es decir, que hay un nivel de pruebas fuertes. Y eso sí se ha cumplido en todos los casos. Incluso la sala que lo ha liberado concuerda en que sí existe ese riesgo o esa alta probabilidad de que sea condenado. Del que haya cometido el delito porque se le acusa. Y que al final del proceso termine siendo sentenciado. Lo otro, que es generalmente lo determinante, es que haya peligro procesal, que puede ser riesgo de fuga o riesgo de que obstaculice las investigaciones. En este caso, como ya estamos en juicio, que ese riesgo ya no hay, lo que se debatió fue el riesgo de fuga. Y ahí hay 2 cosas. El juez consideró que había un cierto riesgo de fuga y que justificaba darle la prisión preventiva porque no tenía un trabajo fijo y que no tenía dependencia familiar. El arraigo laboral y el arraigo familiar que tanto se ha mencionado. Entonces, eso es lo que el juez dijo, Chávez Tamaris, el que mencionaba Paola al inicio, dijo sí, sí hay. Y ahora la sala lo ha visto, ha analizado la decisión, ha analizado los mismos supuestos y ha dicho no, para nosotros no hay. Y básicamente esa ha sido la diferencia. ¿Qué pasa? Posiciones en realidad divididas. La interpretación, ¿no?, de los 3 jueces superiores es que no se justifica y la del juez de primera instancia era que sí se justificaba. Ahora, ¿qué pasa? También está el otro factor que aquí entra es la ley del Congreso. Hay una ley del Congreso, creo que lo hemos comentado antes, que digamos le puso límites a la figura de la comparecencia con restricciones. La comparecencia con restricciones básicamente es estar en libertad, pero con algunas reglas de conducta, ¿no? Como no salir de Lima, no salir de la ciudad donde vives, ir al juzgado cada 30 días, reportar tus actividades. En el pasado eso había sido suficiente aparentemente para mantener a Vizcarra sujeto al proceso. Claro. Y antes, esta comparecencia con restricciones duraba desde que te abrían el proceso hasta la sentencia, es decir, te acompañaba ilimitadamente. ¿Qué hizo el Congreso el año pasado, en una de las tantas leyes que publicó y que el gobierno de Dina Boluarte aprobó sin observar?
fue ponerle límites a la comparecencia con restricciones, es decir, solo puede ser 36 meses, así como la prisión preventiva. Entonces, en el caso de Vizcarra esto ya expiró, ya no había por Vizcarra, obviamente, a pesar de que es un crítico del Congreso, se acogió a la ley del Congreso y se quedó sin esas restricciones. O sea, de alguna manera hay que decirlo también, el Congreso, apoyó, lo que ha hecho el Congreso ha no beneficiado sé en este sin caso. darse cuenta o no, lo han terminado apoyando. ¿Y qué pasa? El juez de primera instancia... Probablemente sin darse cuenta, Víctor, porque ellos son los que no han los inhabilitado. Sí. Son los han menos criticado. entusiasmados en que Pasa Vizcarra que participe en una campaña. Sucedió que en un momento hemos visto muchas leyes con nombre propio, ¿no? Que se han... O sea, los han hecho para favorecer a ciertos personajes, pero ha terminado abarcando a todos los que pueden, ¿no? Y por eso, en este momento, Vizcarra tiene comparecencia simple. Ya no tiene, lo que significa que no tiene ninguna restricción. Puede salir del país, puede viajar durante el proceso. Hasta que termine su juicio. Él se espera que el día del juicio él vaya a la audiencia, le escuche y se vaya preso. Pero claro, ya hay una duda porque esto lo decía la Fiscalía, en el caso de Naín Heredia eso no pasó, en el caso de Jorge Cuba, también el ex viceministro condenado por las coimas del Metro de Lima, no pasó. Entonces la Fiscalía tenía esa preocupación y por eso es que pidieron la prisión preventiva. Ahora, ¿qué pasa también? En su momento el juez dijo, mira, hay un riesgo de fuga, digamos, existe un riesgo de fuga. Yo te podría dar una comparecencia con restricciones, pero ya no, la ley ya me lo permite. Así que acabo de ese riesgo de fuga, me aseguro y te doy la prisión preventiva. Esa fue más o menos la interpretación de ley del juez de primera instancia. Claro, para ponerlo parafraseando, ¿no? Claro. Y que han dicho ahora los jueces de apelación, los 3 jueces han dicho, bueno, hay riesgo puede haber un cierto riesgo laboral, quizás, pero no lo suficiente para una prisión preventiva. Entonces, ¿qué hago? Te doy la prisión o la comparecencia simple. En nuestro caso vamos a ir por la comparecencia simple. Ahora, esa ha sido la diferencia. Algo que también sucede es que cuando hemos visto los casos donde se han involucrado a expresidentes, que casi todos, se han otorgado prisiones preventivas más amplias, ¿no? Sí. De 18 meses, algunos 36, o bueno, por ahí. Y en este caso fueron 5 meses. Sí. Eso es porque se espera que sea un juicio que ya se resuelva rápido. Claro, lo que pasa es que la costumbre de la Fiscalía era pedirle la prisión preventiva al inicio de la investigación. Y de hecho con Vizcarra lo hicieron en el 2021, y mucha gente no se acuerda. Sobre todo los que dicen, ¿por qué la Fiscalía nunca han pedido antes? Claro, La gente dice, pedido marzo del 21 pidieron prisión preventiva. Y la jueza, que en ese momento veía el caso, dijo algo parecido a lo de ahora. Hay elementos fuertes, sospecha fuerte, pero no hay riesgo de fuga. Así que te voy a dar comparecencias con restricciones mientras dure el proceso. Claro. Y vino desde ahí. ¿Cuántos meses cumplió la comparecencia con restricciones? O mejor dicho, ¿desde cuándo? Llegó a cumplir desde marzo del 21 hasta el fines del año pasado, diciembre del año pasado, que esta norma entró en vigencia en octubre. El abogado fue y pidió que me levanten las restricciones y estuvo sin restricciones desde entonces. Solo le quedaba un impedimento de salida del país que además también ya expiró, me parece que en julio, inicios de julio. Entonces, por eso ahora, cuando ya está por terminar el juicio y se espera que el juicio termine en 5 meses, por eso es que ahora se pidieron solo 5 meses para asegurar su prisión hasta que finalmente le lean la sentencia, ¿no? Claro, y ahí también quiero revisar algunos comentarios aquí. Italo Guillermino nos ponía: una vergüenza absoluta esto, y la presidencia del Congreso y la falta de seguridad, entre otros puntos, están haciendo que nuestros compatriotas estén yendo del país. Isaac Ordóñez nos ponía: buen día al panel. Como abogado, opino que a partir de una perspectiva jurídica, la medida que se adoptó es la correcta. No obstante, aún se debe investigar para deslindar o no responsabilidad penal. Y claro, esto es importante también, es un poco lo que tú has mencionado, Víctor, que partía de la pregunta que hacía al inicio, ¿no? Si bien en este caso se le ha dado la razón a la defensa del señor Vizcarra respecto a la prisión preventiva como una figura que en este caso ya no debería aplicar por obviamente las interpretaciones que se está haciendo sobre el arraigo laboral, el arraigo familiar, etcétera, eso no quita el hecho de que la investigación contra Vizcarra, que está bastante avanzada, podría terminar en una posible prisión. Ni siquiera la investigación, ya el juicio. O sea, la investigación ya terminó, ya hemos pasado todo el control de la acusación, todo eso, ya estamos en el juicio. Estamos en una etapa avanzada del juicio, además. Yo calculo que el juicio tiene para incluso menos de 5 meses de repente, si las cosas aparte se apuran. Entonces, claro, lo que dice el comentarista es correcto. O sea, podemos decir que es una victoria momentánea para la defensa, porque, digamos, ha salido de prisión, efectivamente nadie quiere estar preso, pero el partido de fondo, el plato de fondo, lo que se viene va a ser la sentencia en el juicio que se va a venir en los próximos meses. Y en el juicio, digamos, sí, la cosa está un poco más complicada para Vizcarra, porque ya no se habla de arraigo laboral, eso, sino se habla del tema de fondo. Del tema de fondo. Si es culpable o no. Sí hubo sobornos, y hay ¿no? bastantes testimonios y otro tipo de evidencia que apunta hacia eso, ¿no?